Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo, no gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es sobre conectar los puntos. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía. Y las computadoras personales podrían no tener la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solamente pueden hacerlo mirando hacia el pasado. Por lo que tienen que confiar que los puntos de alguna forma se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creyendo que los puntos se conectarán en el camino, te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te lleven fuera del camino conocido. Y que eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es sobre amar y perder. Fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garage de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garage, en una compañía de $2,000 millones con más de 4,000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh, un año antes y yo recién había cumplido 30. Y entonces me despidieron. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, seguramente algún día estarás en lo correcto. Eso dejó una marca en mí. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Antes de seguir, una invitación breve. Si algo de esta historia ya te marcó, la clase inútil que cambia pantallas, el despido que abre una puerta, la pregunta frente al espejo, suscríbete ahora, no por números, para que no te pierdas el próximo punto que conecte con el tuyo. Aquí vas a encontrar relatos que afinan la brújula cuando el mapa no aparece. Activa la campana, a veces la decisión que cambia un año llega en un minuto inesperado. Quédate. Las piezas siguientes podrían explicar por qué aquello que hoy no entiendes mañana será tu ventaja, y tu historia seguirá sonando clara. Antes de que termine este minuto, sabrás por qué una clase que parecía inútil dejó una huella escondida en cada pantalla que miras. Por qué el día en que borraron mi nombre de una puerta fue, en secreto, un regalo. Y por qué una pregunta escrita al margen de un libro me persiguió décadas hasta ordenarme la vida. No voy a contarte quién soy todavía. Quédate y escucha las grietas. Por ahí se filtra la luz. 3 escenas. Nada de fórmulas. En la primera, un aula silenciosa y letras dibujadas a mano que no prometían salario ni prestigio. En la segunda, un garaje que se vuelve empresa, una ovación que se convierte en silencio y una salida que corta como vidrio. En la tercera, un espejo empañado y una frase que no admite excusas. Juntas no ofrecen magia, ofrecen una brújula. Crecí con un acuerdo ajeno colgando del futuro. Yo iría a la universidad. Llegué, pagué caro, y al poco tiempo supe que ese plan no respondía a la única pregunta que valía la pena. ¿Esto me enciende? Elegí soltar el mapa para seguir una brújula. Dormir en el suelo, entrar a clases por curiosidad, comer donde hubiera un plato y una canción. Entonces apareció la caligrafía, un idioma secreto que me enseñó a mirar con delicadeza. No tenía ¿para qué? O eso creía. Años más tarde, frente a un equipo que soñaba con una máquina para gente común, ese alfabeto silencioso volvió como un viejo aliado. La belleza dejó de ser adorno y se volvió decisión técnica. Si hoy tu pantalla te resulta legible, quizá empezó con una pluma y un trazo que nadie aplaudió. Luego el golpe. Construir algo que el mundo aplaude y que, de pronto, te pidan que lo dejes. Ese día no perdí un puesto. Perdí un apellido. Pero en el despojo quedó algo que no pudieron llevarse. El pulso de seguir construyendo, aunque fuera desde cero y sin público. La última escena es una pregunta que no se grita. Se susurra al amanecer y solo admite verdad. Cuando respondió no, demasiadas veces, hubo que cambiar. Sin dramas épicos, con precisión. Si alguna parte de tu vida hoy no encaja, quédate. No te prometo certezas, te prometo pistas. Al final no tendrás lema, tendrás una frase de bolsillo y quizá una decisión más quieta. Te espero hasta el final. Ahora, capítulo 1. Conectar los puntos. La decisión que parecía una renuncia fue, en secreto, un plano invisible.
No lo vi entonces, solo después entendí que ese salto vacío estaba dibujando una línea hacia algo que todavía no existía. Nací con una condición acordada por personas que no conocía. Irá a la universidad. Crecí con esa promesa colgando como una etiqueta en el futuro. Cuando llegó el momento, hice lo correcto y lo imposible a la vez. Entré en una universidad tan cara que cada día, cada clase, costaba sacrificios que mi familia no decía en voz alta. Mis padres habían ahorrado años para ese asiento en un aula que olía a tiza y posibilidades. Y yo, sentado ahí, no podía responder la pregunta más básica. ¿Para qué? No era rebeldía, era honestidad incómoda. No sabía qué quería hacer con mi vida, y el calendario académico no parecía acercarme a la respuesta. Miraba el horario y sentía que alguien más había decidido por mí. Mientras tanto, los ahorros de mi casa se apagaban como una vela. Así que hice algo que a muchos les suena a derrota. Dejé la universidad. Firmé con mis pasos lo que nadie entendía. Tenía miedo, sí, pero también una intuición insistente. Si dejaba de cumplir con lo que no me encendía, tal vez encontraría aquello que sí. Abandonar no fue abandonar el aprendizaje. Fue dejar de pagar por un mapa que no estaba usando para empezar a caminar con una brújula. Me convertí en oyente furtivo. Entraba a clases sin estar inscrito. Elegía por curiosidad y no por créditos. Esa libertad tenía un precio. No había dormitorio ni cama. A veces no había cena. Dormí en pisos amigos, junté botellas para cobrar el depósito. Caminé kilómetros por una comida caliente que alguien servía con una sonrisa sincera. Fue austero. Y sin embargo, fue rico en lo único que me importaba. La sensación de estar vivo, de estar aprendiendo por decisión y no por obligación. En esa deriva apareció una sala que parecía un museo silencioso. Caligrafía. Letras en paredes, carteles hechos a mano, etiquetas que parecían pequeñas obras. Me senté por curiosidad y me quedé por respeto. Aprendí palabras que antes me eran invisibles. Serif, sans serif, interletrado, ritmo, proporción. Descubrí que una letra no es solo un dibujo. Es respiración entre trazos, una forma de tratar bien a quien lee. Cada línea llevaba historia y paciencia. Había belleza y había reglas. Era un arte que no prometía dinero ni fama, pero ofrecía algo más raro: criterio. Nadie me pidió ese conocimiento. No había un para qué claro, y por eso lo seguí. Había algo en la belleza que me reordenaba por dentro, como si al aprender a mirar letras aprendiera a mirar el mundo con más delicadeza. No lo sabía entonces, pero estaba acumulando herramientas para un problema que todavía no existía. Años después, esa clase inútil encendió un foco en una sala distinta, la de un equipo que diseñaba una computadora nueva. Cuando nos tocó decidir cómo debía verse y sentirse, esa memoria caligráfica regresó como un viejo amigo. Tipografías, espaciados, proporciones. La estética no fue un adorno, fue parte del alma del producto. Lo que pareció un capricho académico se volvió una ventaja concreta. Y esa decisión estética, replicada y adoptada por otros, terminó habitando cada pantalla que hoy, sin pensarlo, das por sentada. Pero entonces, en el origen, no se veía ninguna línea. En el origen solo había puntos. El punto de una promesa de adopción. El punto de una matrícula impagable. El punto de una renuncia. El punto de una clase. El punto de un hambre literal. El punto de una primera idea construida a mano. Puntos solos, sin dibujo. Si intentaba conectarlos hacia adelante, solo veía confusión. Si los miraba hacia atrás, dibujaban un mapa con una precisión casi cruel. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿cómo supiste?, no miento, no supe, confié. Confié en que mi curiosidad era una guía más honesta que mi miedo. Confié en que el interés verdadero deja rastro. Confié en que, incluso en lo austero, hay señales. Confié, sobre todo, en que la vida a veces paga con intereses a quienes posponen la respuesta correcta para escuchar la pregunta verdadera. Hubo días en que esa confianza fue delgada. Me acostaba sobre un saco de dormir y miraba el techo pensando si estaba desperdiciando el tiempo de todos, el mío y el de mis padres. Luego recordaba una hoja, un trazo, una comparación de letras. Recordaba esa extraña alegría de descubrir una sutileza que antes no existía para mí. Y me tranquilizaba. Era una paz rara, nacida no de la seguridad, sino de la coherencia. Las historias que nos contamos suelen tener héroes que siempre supieron. Este no es el caso. Mi plan fue ir soltando lo que no encajaba y sostener lo que sí. Cada renuncia encendía una linterna pequeña.
Ninguna iluminaba todo el camino, pero juntas evitaban tropezar en el siguiente escalón. A veces, avanzar no es ver el final del pasillo, es no estrellarse en la siguiente pared. Mucha gente confunde disciplina con rigidez. Yo la aprendí como respeto activo a la curiosidad. La disciplina fue seguir apareciendo, incluso sin matrícula, incluso sin cama. La rigidez habría sido fingir que el plan original seguía funcionando, y no funcionaba. Esa diferencia me salvó. Sostener la constancia de buscar, no la obstinación de negar lo evidente. El mundo pide explicaciones por adelantado, quiere garantías antes del salto, pero la vida rara vez firma esos contratos. Si esperas certeza absoluta para moverte, quizá esperas algo que no llega. Lo que sí llega, a veces, es una pista que no luce como éxito, una clase sin utilidad aparente, un interés que no encaja en tu currículum, una conversación que te conmueve sin razón. Las pistas parecen irrelevantes hasta que un día son el único dato importante. También hubo ruido, la presión de cumplir, el miedo a decepcionar. Se volvió música cuando mis pasos se alinearon con mis preguntas y no con expectativas ajenas. ¿Y la culpa? Estaba ahí. Aprendí a escucharla sin obedecerla. Asiento, no volante. La curiosidad hablaba bajo pero claro, y con el tiempo unió puntos dispersos. Si miro atrás, lo veo simple. Cada decisión tomada por miedo me restó vida. Cada decisión tomada por curiosidad me devolvió futuro. No todas fueron glamorosas, algunas toscas, otras incómodas, pero juntas dibujaron una línea que me trajo hasta aquí. No hay heroísmo en eso, hay atención y paciencia. Conectar los puntos no es una técnica, es confianza que se confirma tarde, y es consuelo. Porque cuando no sabes qué estás haciendo, puedes elegir hacer con esmero lo que tienes delante. Si lo haces con cuidado, a veces ese cuidado se convierte en pista. Una pista lleva a otra. Un trazo conduce a un tipo de letra. Una letra a un producto a una persona. Y de pronto entiendes que el camino estaba, aunque caminabas a oscuras. Hoy, si me preguntan qué haría distinto, no digo no habría dejado la universidad. Diría, habría aprendido antes a distinguir entre lo que luce responsable y lo que me hace honesto. Lo responsable muchas veces era seguir el plan. Lo honesto era reconocer que ese plan no me estaba formando, solo me estaba costando. Elegí lo honesto y pagué el precio inmediato para permitir un beneficio que no podía ver. No te vendo un salto por gusto. A veces quedarse también es saltar. El valor no es rebeldía, sino alineación entre lo que te importa y lo que haces. Garantías no hay. Lo que puedes darte es no traicionar tu propia voz. Cuando el hambre es real, la épica sobra. Sostuve decisiones pequeñas. Entrar a esa clase, quedarme leyendo, dormir en el suelo, devolver botellas. No lucen en un escenario, pero suben tus estándares. Confiar no es ceguera, es ver un pedazo y avanzar dispuesto a corregir. No ahorra trabajo, lo organiza. Te ayuda a decir sí a lo que merece tu cansancio y no a la vanidad. Si hoy estás en un punto que no entiendes, no lo nombres error. Puede ser semilla. No busques el plan perfecto. Busca la pregunta precisa. ¿Qué te despierta la mirada? Si abre los ojos, síguelo un poco más. Si los cierra, suéltalo antes. Conectar los puntos hacia atrás no cambia el pasado, cambia tu relación con él. Deja de ser un archivo de arrepentimientos y se convierte en una biblioteca de pistas. Y cuando entiendes eso, el futuro pierde parte de su amenaza. Ya no necesitas que todo salga bien. Necesitas estar despierto para reconocer la siguiente pista cuando aparezca. No fui el primero ni seré el último en caminar así. Pero estas 3 historias, y esta, la primera, me dieron un lenguaje para nombrarlo. Me enseñaron que la belleza puede nacer en aulas silenciosas, que la dignidad puede habitar pantallas y que una renuncia puede ser, si la escuchas bien, una puerta que abre despacio. Cierro este capítulo con algo que me habría gustado oír. A veces, lo que hoy parece inútil afina tu instrumento para una canción que aún no empieza. No lo desprecies. Guárdalo. Mañana quizá toques frente a muchos, y ese detalle, una letra, un espacio, una proporción, sea la diferencia entre lo correcto y lo inolvidable. Ahora, cuando no veas el mapa, escucha la textura del papel. A veces, la ruta no se traza con flechas, sino con el cuidado que pones en la siguiente línea. Lo demás, de verdad, se entiende después. Capítulo 2. Amor y pérdida. Construyes algo con tus manos, le das tu apellido, el mundo lo aplaude, y un día te lo quitan de las manos. ¿Qué queda cuando te arrancan el lugar desde el que dices yo? Empezó en un garaje con el desorden perfecto. Cables, madera, olor a estaño, una mesa que servía para soldar y conversar.
Éramos dos obsesos con prisa por ver una idea encender. Cuando el prototipo encendió, el cuarto fue escenario. Esos números parecían una firma. Nadie nos esperaba, y sin embargo esa caja mínima afirmaba que había sitio para nosotros. La casa se llenó de piezas, pedidos, errores y risas. Lo que era un experimento empezó a rodar con su propia gravedad. En 10 años pasamos de 2 personas en un garaje a un edificio lleno de pasillos, donde circulaban ingenieros, diseñadores, camiones, sueños y pizarras. La empresa dejó de ser idea y fue lugar. De proyecto pasó a identidad. Teníamos un producto del que estábamos orgullosos. Por primera vez, una máquina parecía sonreírle a la gente. Yo acababa de cumplir 30. Lo digo así porque esa cifra tiene un sabor ritual. Uno se mira al espejo y decide desde dónde quiere envejecer. Yo quería envejecer ahí, en esa empresa que me había visto crecer, en esa cultura que repetía sin cansarse que los detalles son carácter. La sensación de misión compartida era adictiva. No estábamos llenando estanterías, estábamos afinando la relación entre humanos y tecnología. En ese estado uno cree que lo esencial es inamovible. Y entonces el corte. A veces la historia cambia de género en una reunión. Lo que empezó como estrategia se convirtió en distancia. La visión que antes encajaba como engranes empezó a chirriar. Conversaciones privadas, pasillos más largos, silencios que anuncian tormenta. Contratamos a alguien talentoso para pilotar la nave conmigo. Al principio todo era viento a favor. Luego el norte que compartíamos dejó de apuntar a la misma estrella. 2 mapas no pueden regir un solo timón. Cuando la discrepancia pasó de técnica a filosófica, la sala se volvió tribunal. No es un secreto. Me fui. No por vacaciones. Me fueron. Salí por la misma puerta por la que tantas mañanas había entrado con prisa. Afuera hacía el mismo clima que dentro de mí. Una mezcla de frío y vacío. No perdí un puesto. Perdí un apellido. Cuando creas algo, tu nombre se pega a sus bordes. Cuando te separan de eso, te arrancan piel. Esa tarde el mundo siguió con puntualidad cruel. Correos, conferencias, lanzamientos. Y yo, el fundador, era ahora una nota al pie en mi propia historia. Los días siguientes fueron un catálogo de vergüenzas, llamadas difíciles, miradas que intentan consolar, titulares que resumen tu caída en 5 palabras. Fui con mentores a decir lo que duele. Lo arruiné. Me acosté tarde, me levanté temprano, hablé de cualquier cosa menos de lo único que me importaba. La sensación no era de fracaso técnico, era de exilio. Había perdido la ciudad donde mi trabajo tenía sentido. Entonces ocurrió algo pequeño. No vino con fanfarria, vino con silencio. Descubrí que, sin la empresa, seguía despertándome con la misma pregunta impaciente. ¿Qué vamos a construir hoy? La respuesta ya no tenía un logotipo, pero el impulso seguía vivo. Me habían rechazado, pero yo seguía enamorado. La identidad resiste más de lo que crees. Sin uniforme, sigue latiendo. Con esa certeza mínima hice lo único que sabía hacer: empezar otra vez. Empezar desde el borde, desde la parte donde la presión del éxito no te asfixia. La ligereza del principiante no es ingenuidad, es permiso. Te permite probar sin la obligación de confirmar una gloria pasada. Se abrieron puertas que no habría cruzado desde un pedestal. Laboratorios pequeños, equipos con hambre, pizarras limpias esperando la primera línea. Fundé una nueva compañía tecnológica para explorar ideas que necesitaban tiempo y obstinación. Y casi al mismo tiempo nació otra aventura improbable: una casa de historias animadas por computadora. No eran planes calculados para demostrar nada. Eran refugios donde mi amor por el trabajo podía transpirar sin pedir permiso. En esos espacios el aún se volvió oración constante. En la empresa de historias, la pantalla se llenó de personajes que respiraban gracias a ecuaciones y, sin embargo, conmovían a niños y adultos como si fueran de carne. La primera película completa era un riesgo que muchos llamaron locura, pero el corazón del equipo latía al mismo ritmo. Si lo logramos, abriremos una puerta que no se cerrará. Cuando encendieron las luces y aplaudieron, confirmé: la tecnología es instrumento, el propósito, música. En la nueva empresa de tecnología, mientras tanto, construíamos piezas que parecían adelantadas para su momento. Procesos, sistemas, ideas sobre cómo debía organizarse un software para servir a la gente sin exigirle un manual de 100 páginas. Cada prototipo preguntaba: ¿podemos hacerlo más claro, humano y digno? Lo que muchos vieron como aventura sin retorno era, en mi interior, una conversación con el futuro.
Fuera de la oficina, mi vida encontró una voz que el ruido tapaba. Conocí a una mujer con la que la conversación se volvió hogar. El amor te ordena prioridades sin mandar. Te recuerda que el éxito que no es compartido sabe a poco. Con ella, construir ya no era fabricar cosas, era formar un nosotros. Ese nosotros me dio perspectiva cuando el trabajo amenazaba con convertirse en absoluto. A veces, para crear algo que conmueva al mundo, necesitas que te conmuevan primero a ti. Si alguien hubiese escrito este guión, lo habría rechazado por inverosímil. Años después, la compañía que me echó compró la que fundé. Crucé de nuevo la puerta, esta vez con cicatrices nuevas y herramientas distintas. La tecnología que habíamos desarrollado en la etapa de exilio se volvió columna vertebral en la casa antigua. No fue regreso triunfal, fue un injerto que prendió. Y lo que prendió, creció. Dicen que el éxito es una redención. No siempre. A veces solo confirma que trabajaste cuando la cámara se fue. Lo que me redimió no fue volver, fue no dejar de amar el oficio cuando dolía. Seamos honestos. Muchas historias se rompen en el intervalo entre la pérdida y el siguiente intento. Ese espacio es peligroso. El orgullo te dice que te vayas, el miedo te dice que no sirves. Y sin embargo, si sigues, la vida te permite debutar otra vez en el mismo escenario con un papel más honesto. Cuesta admitirlo, pero que me echaran fue la mejor medicina con el peor sabor. Me quitó el peso del tienes que sostenerlo todo, y me devolvió la ligereza de probar ideas por el placer de ver si respiran. En esos años mi creatividad dejó de pedir permiso a mi currículum. Empezó a pedir permiso solo a mi criterio. Y mi criterio se había afilado no con aplausos, sino con pérdidas. No romantizo la caída. Hubo noches de insomnio, de números rojos, de dudas que parecen agujeros negros, pero la brújula seguía apuntando igual. ¿Puede este trabajo ser mejor mañana si hoy aparece aunque duela? En la práctica, la respuesta se medía en actos menores. Hacer una llamada difícil, rehacer un plano, escuchar a alguien que no piensa como tú, pedir perdón, reírse del error para poder corregirlo. La épica del retorno nace de gestos cotidianos. En este punto alguien siempre pregunta, ¿cómo se encuentra eso que amas? Ojalá tuviera una fórmula. Aprendí que el amor por un trabajo deja rastros, horas sin reloj, detalles que importan, molestia dulce cuando falla, alegría sobria cuando resulta. Si lo que haces no deja ese rastro, no es delito cambiar. No es cobardía moverte hacia donde sientes vida. Es respeto por tu tiempo. Otra pregunta inevitable. ¿Y si no lo encuentro? A veces, la respuesta no está en buscar otro objeto de amor, sino en cambiar la forma en que trabajas con lo que ya tienes delante. No todos pueden girar el timón en un día, pero casi todos pueden ajustar el ángulo de la siguiente hora. Hacer mejor el siguiente tramo no es frase bonita. Es el método más humilde y más certero que conozco para salir del pantano. Cuando volví a la empresa original ya no era el mismo. No por el título en la puerta, sino por el silencio interior. Aprendí a diferenciar aplauso de propósito. El aplauso empuja a repetir. El propósito empuja a aprender. El aplauso exige resultados. El propósito tolera el proceso. Esa diferencia cambió cómo decidía: menos ruido, más norte. En el trabajo empezamos a combinar la obsesión por el detalle con una pregunta ética. ¿Este producto respeta la atención de quien lo usa? La atención del usuario es un bien finito. Entender eso nos colocó en un lugar de responsabilidad. No se trata de hechizar, se trata de servir con belleza y honestidad. Tal vez el momento más extraño de todo este arco fue ver que los cuadros que colgábamos en la pared con grandes palabras cobraban sentido solo después de los fracasos. Antes eran lemas, después memoria de batallas. Descubrí que las palabras grandes necesitan hechos que las abriguen para no quedarse vacías. Y esos hechos casi siempre ocurren cuando nadie mira. ¿Dónde queda la pérdida en esta historia si al final hubo regreso? Queda en el carácter. La pérdida lima lo que sobra y deja metal limpio. Te quita capas que no necesitabas y te devuelve a la herramienta que mejor sabes usar. En mi caso, esa herramienta era simple: construir con cariño. No hay metáfora más certera. Construir con cariño es no mentirte en el diseño, no acelerar lo que pide paciencia, no abaratar la experiencia porque nadie lo notará. Alguien siempre lo nota, tú. He visto carreras sostenerse sobre esa frase: sigo enamorado. No de una empresa, no de un título, no de un escenario, sino de una tarea. Ese enamoramiento puede parecer terquedad desde fuera. Desde dentro es aire. Te levanta cuando los demás se sientan.
Te calma cuando todo grita. Te exige cuando es más cómodo rendirse. Por eso insisto, encuentra algo a lo que puedas ser leal incluso cuando no te devuelve flores. Ese tipo de amor es un refugio contra las tormentas cambiantes del mercado, los titulares, los egos. A esta altura de la película podría invitarte a que nunca te rindas. No lo haré. A veces rendirse a tiempo es sabio. Lo que te propongo es más discreto. No te traiciones. Si lo que amas te pide una temporada de silencio, dásela. Si te pide empezar en pequeño otra vez, hazlo. Si te pide cambiar de frente, cambia. Tu dignidad no está en la línea recta del currículum, está en la coherencia entre lo que dices que importa y lo que haces cuando nadie aplaude. El amor y la pérdida se cruzan en un punto delicado, cuando dejas ir una versión de ti para que nazca otra. Ese pasaje es incómodo porque implica duelo, y el duelo rara vez es fotogénico. Se parece a un taller desordenado donde pruebas piezas que no calzan y sacas tornillos que creías esenciales, pero una mañana ajustas el último tornillo y escuchas un clic. En ese clic, la pérdida deja de doler y se vuelve estructura. Mirando atrás, entiendo que el garaje no era un lugar, era una actitud. Era el permiso de empezar con lo que hay, de trabajar cerca de las manos, de medir el progreso en sinceridad. Cuando la empresa se volvió grande, el riesgo fue olvidar ese garaje interior. Ser despedido me obligó a volver. Volví sin nostalgia, volví por necesidad. En ese regreso encontré la parte de mí que no dependía de ninguna puerta de vidrio. Aprendí que la pérdida te obliga a la gramática del singular. ¿Quién soy cuando se apaga el logo? Esa pregunta me enseñó a sostener el oficio incluso si nadie mira. Comprendí que el aprendizaje verdadero no siempre sube a una diapositiva. A veces se queda en la piel, invisible para todos menos para ti. En talleres pequeños vi la mirada de quien prueba por quinta vez sin garantías. El mercado lo llama resiliencia, yo lo llamo amor con paciencia. Produce milagros lentos, descubrí límites, amar no blinda la ceguera. Busqué voces que me contradijeran con respeto. Una buena discusión es cuidado, la fricción madura el oficio. La pérdida enseña a soltar versiones hermosas pero equivocadas de ti. No soy estatua, soy herramienta. La elegancia está en corregir con gracia. En casa, el amor cotidiano hizo ingeniería. Cenar sin pantallas, caminar sin destino. Es anticorrosivo. Protégelo de afuera y evita que el logro oxide por dentro. Volver fue una prueba de humildad. Dejé que la calidad hablara antes que mi biografía. Decisiones que se explican solas cambian la cultura sin gritar. No es ajuste de cuentas, es ajuste de brújula. En el garaje entendimos el cómo. En el exilio, el para qué. Con ambos, el trabajo camina sin bastón. Una noche, en un pasillo vacío, vi reflejada mi sombra en el vidrio de una sala de reuniones. Pensé en el primer circuito que soldamos y en el primer fotograma que nos hizo reír. No era nostalgia, era gratitud. Todo aquello seguía conmigo aunque el rótulo en la puerta hubiera cambiado. Entendí que perder un lugar no es perder el camino, y que el camino verdadero no cabe en una tarjeta de presentación. Y también supe que el oficio, bien amado, encuentra techo nuevo, herramientas nuevas y un público que aún no conoces. Si te quitan el escenario, construye uno mejor en el taller. Cuando el telón vuelva a abrirse, y vuelve, sabrás por qué valía la pena seguir enamorado aún con el corazón roto. Capítulo 3. Muerte. Hay una pregunta que corta como vidrio. La dices en voz baja frente al espejo y no admite excusas. Si hoy fuera el último día, ¿seguirías haciendo esto? No es poesía, es una linterna implacable que, cuando la prendes, deja sin sombras todo lo que ya no merece tu tiempo. La primera vez que la dije tenía 17. La encontré en una página subrayada y me atravesó con una mezcla rara de miedo y claridad. Desde entonces, muchos amaneceres han empezado igual. Un rostro en el espejo, un vaho en el cristal. Una pregunta que no necesita micrófono. Cuando la respuesta encadena demasiados no, la vida está hablando. No grita, simplemente te deja sin coartadas. La muerte es un hecho cercano aun cuando parezca lejana. No es una amenaza, es una condición. Nos acomoda dentro del tiempo. Frente a ella, las expectativas ajenas, el orgullo y el miedo a fallar, pierden volumen como globos que se desinflan. Lo que queda es un puñado breve de cosas que sí importan. ¿A quién amas? ¿Qué trabajo te honra? ¿Dónde pones la atención finita que te toca? No se trata de vivir con prisa histérica. Se trata de vivir con foco. La muerte no aconseja velocidad. Aconseja prioridad.
Te enseña a dejar de acumular aprobaciones para empezar a coleccionar momentos verdaderos. En ese ajuste casi quirúrgico, decisiones que ayer eran imposibles se vuelven obvias. Decir no a una reunión que compra estatus pero vende horas. Decir sí a una conversación que no rinde resultados, pero te devuelve el pulso. Hay días en que la pregunta del espejo no resuelve nada, solo duele, es normal. El dolor en ese contexto es una sirena que avisa que estás negociando con tu propio corazón. El truco no es vencerlo, es escucharlo. Cuando el dolor es por honestidad, conviene atravesarlo. Cuando es por ego, conviene soltarlo. La muerte, como maestra, no humilla, simplifica. La conciencia de finitud es el antídoto contra dos trampas elegantes, la comparación y la posposición. La comparación te roba alegría a cambio de aplausos prestados. La posposición te promete un momento perfecto que no llega. Recordar que no somos propietarios del tiempo te quita la necesidad de ganar en un estadio ajeno y te devuelve la urgencia de jugar el partido que sí es tuyo. A veces la muerte se hace visible. Un diagnóstico, un accidente, un funeral con flores demasiado vivas. En esos días, lo accesorio cae como hojarasca y el aire se vuelve limpio. Lo notable es que esa claridad estaba disponible antes. No necesitas esperar un susto para elegir con más precisión. Puedes entrenar una mirada que se pregunte: si esto fuera lo último que hago hoy, ¿es así como quiero hacerlo? La pregunta no requiere tragedias, requiere atención. He visto proyectos enteros cambiar de tono con solo traer la finitud a la mesa. De pronto, esa función extra que solo sirve para impresionar desaparece. Ese detalle que humaniza el producto se vuelve prioritario. Ese correo que ibas a enviar en piloto automático lo reescribes con dignidad. La muerte, paradójicamente, te devuelve vida al filtrar lo inútil. No confundas esto con cinismo. El cinismo es un escudo que impide sentir. La conciencia de muerte, en cambio, es una lupa que te permite sentir con orden. Te preguntas si lo que haces es verdad para ti o si solo es una coreografía aprendida. Cuando descubres que parte de tu rutina es un baile sin música, tienes permiso de salir de la pista. Hay otra trampa: confundir valentía con ruido. Hacer lo que te importa no siempre se ve épico. A veces es callado. Cambiar de rumbo puede ser renunciar a un aplauso y abrazar una tarea humilde que te devuelve la mirada. No necesitas proclamas ni promesas solemnes. Basta con un sí a lo que ya sabes. Un sí repetido discretamente hasta que tu calendario lo confirme. La muerte también afina la forma del amor. Porque cuando aceptas que el tiempo es finito, aprendes a estar entero en las cenas, a escuchar sin mirar el teléfono, a no dejar para después la frase que se queda guardada por pudor. No es romanticismo, es logística del afecto. Si el tiempo es finito, entonces la presencia es lujo y la atención es un regalo que no se puede delegar. En lo profesional, la finitud te vacuna contra la distracción cara. Te recuerda que producir más no siempre equivale a producir mejor, y que decir que sí a todo es, en realidad, decir que no a lo importante. El calendario se convierte en un plano de decisiones, no en un cementerio de compromisos. Empiezas a distinguir entre lo urgente de otros y lo necesario para tu obra. Cuando me miro atrás, los momentos en que más aprendí tuvieron algo en común. La pregunta del espejo iluminándolos por detrás. No siempre respondí como me habría gustado. A veces dije que sí por miedo. A veces me quedé por pereza. A veces adorné lo que era simple para no enfrentar la verdad. La muerte no me castigó, me esperó. Y cuando por fin dije, basta, me dio una paz sin aplausos, el tipo de paz que cabe en el pecho. Quizá lo más difícil sea esto: dejar de vivir con un guión ajeno. La muerte te recuerda que nadie será evaluado por la coherencia con un manual que no escribió. El dogma, esa herencia de pensamientos de otros, es cómodo porque evita decidir, pero la comodidad no es consuelo cuando el reloj aprieta. Si vas a equivocarte, que sea con tu voz, no con la voz que alguien te prestó por conveniencia. La muerte además hace algo más: iguala. Nos recuerda que, detrás de las cifras y los títulos, todos compartimos el mismo destino. Esa igualdad no es amenaza, es comunidad. Deja de tener sentido competir por estatus cuando entiendes que el trofeo final es el mismo. Lo que sí tiene sentido es contribuir con algo que, aunque pequeño, mejore un centímetro la experiencia de alguien más. Si eso te parece poco, recuerda que hay vidas enteras que cambian por un centímetro. No pretendo romantizar lo inevitable. Hay despedidas que no enseñan nada, solo duelen. Hay ausencias que parecen no tener idioma. Incluso ahí, la finitud puede ser una lámpara tímida. Ilumina lo suficiente para dar un paso, no más.
A veces ese paso es descansar. A veces es llorar sin justificarlo. A veces es volver al oficio con manos torpes. Cada gesto, si es honesto, es progreso. Si la muerte es el agente de cambio, nosotros somos aprendices con herramientas sencillas. Atención, coraje, gratitud. Atención para notar cuando una costumbre ya no te sirve. Coraje para decir no sin odio y sí sin permiso. Gratitud para reconocer que, aunque el tiempo es corto, alcanza para hacer algo bueno hoy. Eso, repetido, talla carácter. La pregunta del espejo no es un eslogan, es una disciplina íntima. No graba historias en redes, graba prioridades en el alma. Tiene una condición, hay que responderla de verdad. Si mientes, no funciona. Si pospones, tampoco. Pero si la enfrentas con sinceridad, te ayuda a soltar máscaras que pesan y te deja con una cara más ligera, la tuya. ¿Qué cambia cuando vives así? Cambia el sabor del día. Las tareas dejan de ser casillas a tachar y se vuelven actos que dicen quién eres. Cambia el modo de trabajar. Cantas menos victoria, corriges más pronto. Cambia el modo de amar. Prometes menos, acompañas más. Cambia, sobre todo, la relación con el fracaso. Deja de ser una sentencia y se vuelve una instrucción. He visto a gente transformarse con decisiones nacidas de esta mirada. Un padre que vuelve a casa una hora antes y apaga el teléfono como si fuera un interruptor del mundo. Una diseñadora que quita 2 funciones y hace que todo al fin respire. Un médico que decide escuchar un minuto más y descubre lo que no aparecía en la analítica. No son gestos heroicos, son gestos verdaderos, y esos en el agregado cambian trayectorias. Cuando pienso en el final, no lo imagino como una línea aterradora, sino como una campana que, al sonar, te pide honestidad. La pregunta es simple: ¿viviste como creías o viviste como te dijeron? Si tu respuesta se parece a ti, habrá paz. Si no se parece, aún hay tiempo. Mientras hay tiempo de corregir el ángulo. La muerte no negocia fechas, pero acepta cambios de rumbo. Hay una libertad extraña que llega con esta conciencia. La de perder el miedo a quedar mal. Si vas a quedar mal con alguien, que sea con quien esperaba que fueras otro. No quedes mal contigo. Elegir de cara a la finitud no te convierte en santo. Te convierte en responsable. Y la responsabilidad, en última instancia, es la forma más adulta de la libertad. No olvides algo pequeño: la risa. Hablar de muerte no exige solemnidad perpetua. La risa, en contextos finitos, es dignidad. Nos recuerda que seguimos aquí, que el aire entra y sale, que todavía podemos sorprendernos. También nos recuerda que la belleza no se retira por decreto. Un rayo de luz sobre una mesa, una canción que coincide con el semáforo, una mano que aprieta la tuya el tiempo justo. Tal vez, después de todo, la muerte sea la editora que todos necesitamos. No escribe por ti, pero corta lo que sobra. Te obliga a decidir qué capítulo merece otra página y cuál se cierra con un punto sincero. Si la escuchas, tu libro no es perfecto. Es tuyo. Ahora, si hoy fuera el último día, ¿seguirías haciendo esto? No corras a contestar. Míralo bien. La respuesta que te dé el espejo no necesita aplausos, necesita coherencia. Capítulo 4. Cierre y síntesis. 3 escenas, una brújula. Si hoy tu historia parece ruido, escucha esto. A veces la línea aparece cuando nombras bien los puntos. Conectar los puntos no fue adivinar. Fue cuidar lo inútil hasta que mostró su lugar. Una clase de caligrafía enseñó respeto por las formas y terminó cambiando cómo se ven las pantallas de hoy. No hubo plan maestro. Hubo atención. La belleza, cuando es honesta, se vuelve decisión técnica. Primer aprendizaje. Protege tu curiosidad aunque no tenga para qué inmediato. Mañana puede ser fundamento. Amor y pérdida no fueron capítulos opuestos. Fueron la misma fuerza probada en condiciones distintas. Cuando me quitaron el escenario, descubrí que el oficio seguía respirando sin público. Seguí trabajando por amor, no por rencor, y el camino se reabrió por otra puerta. Segundo aprendizaje. No te aferres a la versión de ti que los demás necesitan. Sé leal a la tarea que te mantiene vivo. Si te echan, que te echen de un lugar, no de tu vocación. La muerte no fue un fantasma, fue una editora estricta. Al recordar que el tiempo es finito, lo innecesario se cayó solo. La pregunta del espejo ordenó prioridades sin discursos. ¿Esto merece un día más de mi vida? Cuando la respuesta fue no, demasiadas veces, hice espacio. Tercer aprendizaje. La finitud no pide prisa, pide precisión. Elegir es aprender a despedirse.
Si unes las 3 líneas, aparece una brújula simple: curiosidad como chispa, amor como motor, finitud como foco. Con esas 3, incluso el caos empieza a tener coordenadas. No todo saldrá bien. Casi nada lo hace a la primera vez. Pero las pérdidas se vuelven estructura, las clases inútiles se vuelven ventaja y la pregunta diaria despeja el ruido que no eres. Antes de cerrar, te dejo algo que cabe en el bolsillo. Cuando no veas el mapa, cuida la siguiente línea. Cuando te cambien el escenario, vuelve al taller. Cuando el calendario te asuste, pregúntate si hoy querrías repetir. Si algo de esto se instala en tu día, ganaste silencio donde antes había gritos. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas historias tocaron alguna fibra, quédate. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima pieza que conecte con la tuya. Y si este viaje te hizo mirar distinto, déjale un like a este video y cuéntame abajo cuál punto de tu vida hoy viste con más claridad. Aquí nos vemos.